Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo repaso de la guía de estudio que hemos disfrutado. Y digo hemos porque hemos llegado al final de estos 3 meses. Cómo interpretar la Biblia. Te saludamos desde el Departamento de Capellanía de la Universidad Adventista del Plata. Y como siempre me acompañan dos grandes capellanes. Hoy está reemplazándolo al señor Leo Meda, pero está, reemplazando, pero tal vez se quede. Hablo del cape Lucas Muñoz. Lucas, bienvenido y gracias por estar. Un placer estar con ustedes y qué lindo es encontrarnos en este momento de repaso de la lección. Leo nos repasa las vías de comunicación. Lucas, ¿te animás a decirnos dónde pueden encontrarnos y cómo pueden compartir este mensaje? Totalmente, vamos a encontrarnos en Instagram, @BreakWap. Ahí puedes contactarte con nosotros, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en BreakWap también, y entonces en Facebook, Iglesia de la Universidad. Ahí están las vías para que podamos ponernos en contacto con vos también. Bueno, vamos a intentar que le guste esto a Lucas, cosa de tenerlo ahí siempre. Vamos a captar ahí. Exactamente. ¿Cómo anda el señor Ezequiel Quintana? Muy bien, y recién estábamos diciendo algo de esto que capaz Lucas me tenga que cubrir un par de veces, porque bien, todavía no ha nacido mi hija, pero acá estamos en la dulce espera, pero más que bien. Bien, el señor Ezequiel Quintana nos va a decir el título de este último repaso de este trimestre y además el texto clave, el texto bíblico que nos da el puntapié inicial, digamos, para el diálogo. ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Y el texto clave está en Santiago capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y déjame que sume un poquito del contexto, porque Santiago sigue diciendo y nos da el ejemplo de cuando nosotros nos miramos en un espejo y nos vamos. Si vos te mirás en un espejo y te vas y te olvidás de cómo eras, ¿a quién le pasa eso? ¿No? Estamos como cayendo en oídos sordos, estamos ignorando o no estás viendo con atención. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y obviamente esta semana nos enfatiza el poder cumplir, vivir, experimentar, tener una experiencia con Dios y su palabra. Bueno, hemos a lo largo de 3 meses estudiado cómo interpretarla. Hemos hablado del contexto, del propio texto, de traducciones, de idiomas, de arqueología. Hemos tocado cómo abordar temas difíciles de la Biblia o textos difíciles. Pero exagero, Lucas, si digo que de nada sirve todo el conocimiento que uno pueda tener de la Biblia si no lo pone en práctica. ¿Es la práctica el que puede fijar en mí lo que la Biblia dice? Para nada, creo que es totalmente lo más real que podemos tener como cristianos, como seguidores de Jesús, porque la Biblia es más que un libro de texto, es un libro de un estilo de vida que el Señor quiere que nosotros vivamos, transformándonos a ese estilo de vida. Y me encanta el versículo porque dice que muchas veces podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que con solo leer, con solo guardar información y sin llevarlo a la práctica, estamos viviendo una relación con Dios. Qué importante es esto de entender bien que en realidad lo que somos es lo que nos identifica como seres humanos, seguidores de Dios, hijos suyos, y no tanto lo que podemos llegar a saber intelectualmente. Es interesante, ¿no? Porque uno puede ir estudiando la Biblia, pero hasta que no llega a practicar realmente es como que no termina de entender el significado. Jesús en la tierra era un hombre que practicaba lo que decía Ezequiel. Y esto era realmente un arma poderosa en la predicación del Evangelio. Sí, tenemos el ejemplo de las tentaciones y de cómo usa la palabra de Dios, la forma en la que usa y argumenta, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, está usando la Biblia, la está usando correcta y la está usando para vencer, ¿no? Para vencer el mal. La está usando como un arma, una herramienta contra el pecado, contra las tentaciones de Satanás. Ese ejemplo es al que vos te tenés que aferrar, al que yo tengo que tomar y vivirlo, ¿no? Jesús nos dejó ejemplo en mucho para nuestra vida cotidiana, porque además de que vino a morir por nosotros, vino a vivir una vida de ejemplo para sus hijos. Y una de esas cosas es la interpretación de la Biblia. Es interesante, porque en la misma historia que nos citó Ezequiel, el diablo también conoce las Escrituras y también usa las Escrituras, pero en este caso cambiándole realmente el significado. O sea, ¿yo puedo conocer la Biblia y perderme, Lucas? Es algo que Satanás lo hace desde el principio con Eva, por ejemplo, que plantea lo que Dios dijo, obviamente torciendo todo esto, y era algo que Pedro ya nos advertía la semana pasada, ¿verdad? Entonces puede llegar a ser que en la Biblia trate de encontrar los pasajes que cubran de alguna forma mi estilo de vida.
y olvidarme que en realidad la Biblia lo que quiere hacer es transformarme a la imagen de Dios. Esa es la principal causa de la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado, hay que ver con cuánta humildad nos acercamos al texto bíblico, no para justificar nuestras acciones, no para justificar lo que defendemos, lo que somos, lo que pensamos, sino para ser transformados a través de ella. Mucho tiene que ver Dios Espíritu Santo, ¿no? En esta humildad y en esta transformación. Exagero si digo que sin el Espíritu Santo seríamos meros lectores de la Biblia, Lucas. Realmente el Espíritu Santo es el que capta, el que nos ayuda a entender bien, el que impresiona nuestros corazones y quien también nos comprende y nos ayuda a vencer estas tentaciones que tenemos que vencer diariamente. Así que el Espíritu Santo es alguien que juega un papel importante. Es por eso que cada vez que nos acercamos al texto bíblico es necesario orar con un corazón humilde y decir: Señor, aquí estoy para ser enseñado por ti. Ayúdame a comprender tu voluntad. Sumo, si querés, Sí. una pequeña cita, dice: nadie puede explicar la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando recibimos la palabra de Dios con corazón humilde y dócil, los ángeles de Dios estarán a su lado para impresionarlo con la evidencia de la verdad. Eso es lo que decía Lucas, ¿no? De la tarea del Espíritu Santo y de los ángeles, ¿no? Cómo también están involucrados en que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Yo tengo marcada una frase aquí en el auxiliar que dice: cuando escuchamos con un corazón dispuesto y obediente, Dios nos habla. Cuando estamos dispuestos a obedecer, Dios actúa. ¿No? Entre los dos, ¿no? Esa sociedad del ser humano con Dios, pero sobre todo el Espíritu Santo obrando. Había una sección esta semana que hablaba Jesús versus las Escrituras, Ezequiel. Y nos hablaba de ese momento en el que Jesús, fueron varios momentos, en el que Jesús dijo: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y casi una corrección, una reinterpretación, o realmente interpretaba la Biblia como debe ser. Yo lo veo como que estaba poniendo sobre la mesa o reflotando el verdadero significado de lo que quiso decir el autor o las escrituras en su momento. Jesús está citando algo ya antiguo, del Antiguo Testamento, está citando la Biblia, pero no la está reinterpretando, no está diciendo: o Jesús no me está dando el ejemplo de que yo puedo reinterpretar la Biblia hoy por hoy, sino que lo que él está haciendo está poniendo sobre la mesa el significado correcto. Que como seres humanos constantemente, dice, hay otra parte, ¿no?, que los indoctos tuercen, o aquello, no, torcemos. Estamos como seres humanos pecaminosos, tenemos esa tendencia a querer inclinar la Biblia, a torcerla para mi beneficio o para mi interpretación. Es algo más común de lo que me gustaría, pero como seres humanos lo hacemos mucho. Por eso el desafío y el ejemplo de Jesús es la Biblia con una interpretación correcta. Y todas estas herramientas que venimos estudiando a lo largo de este trimestre es para eso. Ese es el fin. Yo entender la Biblia como el Señor me la está dando a mí, como me está queriendo mostrar la Biblia por medio de su Espíritu Santo. Lucas, ¿puede ser que Jesús haya redireccionado algunos errores que habían en esa época y que los mismos los podamos estar cometiendo nosotros en cuanto a las malas interpretaciones? Totalmente, incluso él cita ahí en uno de los pasajes que dice: oíste que fue dicho, aborreced a sus enemigos. Y dice: en realidad no es así, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Recordemos que Jesús es la palabra encarnada, o sea, Él es la palabra, Él conoce y Él realmente sabe, porque es algo que nació de su propio corazón, cuáles son las orientaciones. Y esto es tan importante porque Satanás muchas veces no nos aparta de la palabra, sino que nos distorsiona la palabra, nos hace ir detrás de otra aparente verdad. Y esto es algo bien importante que tenemos que resaltar siempre. Por eso la importancia de tener el Espíritu Santo, orar, estudiar mi Biblia todos los días. Creo que eso es de vital importancia si nos queremos tener tener la altura. Exactamente, estar cubiertos. Me animo a decir que en esta época, año 2020, la invasión digital que vivimos y la cantidad de material que se nos ofrece, que hasta puede venir con un packaging muy bueno, pero tal vez no tiene que ver con la Biblia. Yo tenía una frase acá marcada, insisto, del auxiliar de esta guía de estudios, que dice: cuanto más nos distraemos digitalmente, más nos desbalanceamos espiritualmente. No es mala la tecnología, pero ¿me puede distraer del camino correcto, Lucas? Como vos decías, la tecnología no es mala, de hecho estamos llegando a ustedes y estamos en contacto gracias a la tecnología,
pero sí es algo que tenemos que saber guiar, y no que nos guíe, no que nos controle, sino nosotros controlar esto y saber que todo en extremo puede hacer mal. Inclusive tiene que ser una herramienta para mi conocimiento espiritual, pero nada reemplaza ese tiempo que paso con la Biblia, a solas, con el Señor, orando. Nada puede reemplazarlo. Inclusive en eso sí puede ser que muchas veces puede ser hasta una distracción. ¿Sí? Hay veces que me dicen, pastor, yo decidí estudiar la Biblia en papel, no porque lo otro no sea o es más santo o menos santo, sino porque en el teléfono, en otro medio, me llegan las notificaciones, entro en contacto con otras cosas, abro y ya me perdí. Entonces, de pronto, a solas, en un apartado, en un lugar solitario y en silencio, también es mejor escuchar la voz de esa forma de Dios. Tengo una frase, otra que remarqué, que dice: la palabra de Dios es alimento espiritual premium. No sé si tiene mascota el señor Ezequiel Quintana, pero los que tienen mascotas generalmente, los que la quieren mucho, le compran un alimento que hasta es más caro, pero es premium, es mejor. ¿La palabra de Dios es el mejor alimento, Ezequiel? Sí, tengo una mascota, tengo una gata que le doy de comer una comida considero buena y se nota en el pelo, en el brillo, está en la salud, la interna, externa, es lo mismo que nosotros, lo que comemos, y la Biblia es ese alimento premium. ¿Por qué? Porque te va a elevar, ¿no? La Biblia nos eleva a Dios, no baja a Dios, ¿no? Cuando yo oro, cuando yo leo la palabra de Dios, yo no estoy bajando a Dios a mí, estoy elevándome a Dios. La Biblia me va a elevar en principios, en valores, en lo necesario para tener una vida correcta y una comprensión correcta de dónde estoy ahora, ¿no? Te hace mejor persona. La Biblia es transformadora. Lucas decía que Jesús es la palabra, Él es la palabra encarnada. La Biblia es por eso tiene este factor divino, la palabra de Dios, porque también es la palabra de Dios hecha papel, podríamos decir. Eso es la Biblia y nos eleva. No te olvides de acercarte a la Biblia con el deseo de que Dios te eleve, no bajarlo a Él, bajarlo a tu comprensión o a tu entendimiento. Bueno, si la Biblia es un alimento premium, a mí me gusta comer temprano a la mañana. Algo de esto me había dicho alguna vez Lucas, hablando de el maná como ese alimento que necesitamos por las mañanas. ¿Hay un horario para estudiar la Biblia? ¿Hay un mejor horario? Bueno, decíamos esto del maná porque el maná es algo diario, ¿no? El pueblo de Israel no podía juntar para mañana, ¿no? Mañana tenía que salir a buscarlo nuevamente. Y es así también con la palabra de Dios. No puedo vivir del maná de ayer. Ayer qué buen culto que tuve tiempo, estuve muy tranquilo, me va a servir por toda la semana. Y hay veces que podemos caer en eso, porque decimos el sábado es el tiempo que más tengo libre, pues ya el domingo me levanto y en realidad llego al viernes, el sábado, agonizando de hambre, ¿sí? Ahora, en esto de los horarios, si bien no podemos decir, bueno, hay una bendición especial, yo creo que sí la hay cuando uno busca las cosas de Dios en el primer momento, ¿no? Coloca a Dios en primer lugar aún en la agenda, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, voy a buscar a Dios en estos primeros momentos del día. ¿Por qué? Porque lo que vaya a encontrar en su palabra me va a servir para el día, ¿sí? Hay veces que encontramos tesoros en la noche y decimos, qué lástima que no lo leí antes. De pronto las decisiones que tomé, las palabras que hablé, todo lo que fui haciendo hubiese tenido otro tinte. Entonces creo que en las mañanas es un buen momento para hacerlo. Y hoy inclusive tenemos ayudas digitales, hablamos recién de la tecnología que puede distraernos, pero también la tecnología buena usada. Yo por lo menos desayuno escuchando la Biblia auditivamente. Hay un buen locutor que va leyendo porciones de la Biblia y voy escuchando y aprovecho, voy comiendo, después agarro, remarco, uso la Biblia en papel, pero también me gusta escucharla y hasta para salir a caminar. Entonces uno puede comer de manera premium, inclusive a lo largo del día. Hablamos de tiempo a solas con Jesús, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de tomar el ejemplo de Jesús en cuanto a usar bien la Biblia, pero en cuanto a la memoria, ¿me es útil memorizar porciones de la Biblia, Ezequiel? Sí, porque no todos los días tenemos la Biblia a donde vayamos. Uh-huh. A veces te encontrás con alguien y querés decir algo, querés compartir algo, o alguien está necesitando una palabra, ¿no? Una palabra de aliento. Vos querés, ¿cuál era ese texto? ¿Cómo era aquello? Y no me lo acuerdo. O alguien me pregunta. Es bueno
Porque no solamente para compartir, sino para mi vivencia, ¿no? Para el motor, para mi tanque de combustible, es buena la palabra de Dios. Y fíjate que el jueves nos relaciona con el canto, con la música, con la alabanza. Si te doy un cuaderno y tuvieses que escribir todas las letras de canciones que te recordas, estoy seguro que vas a llenar muchas hojas de ese cuaderno y te vas a sorprender. Todo eso estaba en tu mente. Bueno, la alabanza nos va a dar una herramienta, nos abre una puerta enorme para memorizar la palabra de Dios y así tenerla grabada. Y sumo esto más. Muchos de los textos que yo recuerdo hoy los relaciono con un momento de mi vida, con una vivencia, algo que yo estaba viviendo, alguna necesidad que tenía o alguna alegría, o que lo leí y me impactó. Me impactó porque yo pienso como ese personaje, o siento como él, o estoy en una situación parecida. Y las preguntas de la Biblia me encantan, las preguntas que se hacen unos a otros, que se le hacen a Dios. Las preguntas me llenan mucho de curiosidad. La música tiene un papel fundamental a la hora de memorizar. ¿Alguna vez aprendiste alguna porción de la Biblia, Lucas, de manera cantada y te quedó? Creo que uno de esos salmos que sabemos todos es el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Habían algunos que se aprendían la primera estrofa y la primera parte del Salmo, otros descubrieron que había una segunda parte, y eso es gracias a la música. Y aquellos que somos apasionados por la música, que no podemos vivir, no nos podemos imaginar una vida sin ella, podemos encontrar en la música un recurso que Dios ya le había dado al pueblo de Israel, que es un método de fijación de conocimientos, de pensamientos. Lo que comemos somos, decía, hay una frase, ¿verdad? Sí. Y entonces en la música uno consume mucho de eso. Qué importante sería empezar a evaluar cuál es aquel contenido que uno tiene de plataformas como Spotify, YouTube, tantos lugares que uno consume cosas, qué es lo que nos está fijando, porque sin lugar a dudas la música tiene ese poder, y Elena de White habla mucho sobre eso. Bueno, no hace falta cantar bien para poder cantar y que se vaya fijando la palabra de Dios en nosotros. Pero es un buen consejo el hecho de saber seleccionar. Le vamos a pedir a Luca, ¿no?, que más adelante nos haga una playlist para que nosotros podamos como break aconsejarte buena música para que puedas disfrutar. Ezequiel, momento de hacer un cierre, momento de repasar aquellas cuestiones lindas que hemos disfrutado en estos primeros 3 meses, en estos 3 meses, del repaso de esta guía de estudio. ¿Qué te quedó? ¿Qué te gustó? Me gustó mucho pensar en que la Biblia no está aislada, fue dada en un marco, fue dada en una línea de tiempo, fue dada en una línea histórica, ¿no? Que incluye la historia, incluye las vivencias de los seres humanos, la tuya, la mía, abarca toda la historia, es ese Dios que no creó y dejó al azar, sino es un Dios que mete las manos en este mundo de pecado para ayudarnos, para solucionarlo Él con su poder. Y bueno, me gusta también ver la obra del Espíritu Santo. En el momento que vos abrís la palabra de Dios y lo pedís, ahí está el Espíritu Santo para impresionar tu mente. Y me acabo de acordar algo que mientras ustedes hablaban lo del canto, que también dice: y la repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, esto de la repetición. A veces yo ya leí la Biblia, listo, ya la leí de tapa a tapa. ¿Cuántas veces leíste la Biblia? Yo no creo que se trate de un enumerar, sino voy leyéndola y la vuelvo a releer, y porque hoy la vas a leer con 20 años y mañana la vas a leer con 30 años. Y eso va a marcar una diferencia, porque vos vas a haber vivido 10 años, o ojalá lo hagas mucho más seguido, pero en cada momento de nuestra vida hay un mensaje y hay una marca para tu vida. Lucas, la misma pregunta: ¿qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que disfrutaste estos 3 meses? Descubrí la importancia de tener mi Biblia a mano, leerla todos los días. Es esencial, no se puede cambiar, no se puede reemplazar, y es la base de todo mi relacionamiento y mi conocimiento con Dios. Es un recurso inagotable el que encuentro allí cada día. Agradecidos a ustedes, agradecidos a Lucas, a Ezequiel, a Leo, que hoy pidió ausente, pero con aviso, así que le mandamos un saludo grande a él. Agradecido a vos que estás del otro lado, que formas parte de esta linda comunidad. Gracias por acompañarnos estos 3 meses. Vamos a volver la próxima semana con un nuevo folleto. ¿Tenés a mano el tema, Lucas, el título de lo que vamos a disfrutar los próximos 3 meses? Sí, es cómo hacer amigos para Dios. Lo importante de la misión a través de las relaciones.
lo vamos a disfrutar los próximos 3 meses con este gran equipo de capellanes de la universidad. Agradecidos, dale me gusta, compartí este mensaje para que otros se puedan sumar y puedan disfrutar del estudio de la palabra de Dios. Y como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que la palabra de Dios te transforme, que el Espíritu Santo obre en vos para que no solamente oigas, sino seas un partícipe de esta predicación del Evangelio. Gracias por tu compañía. Nos vemos en 7 días para comenzar un nuevo repaso de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras. Chao.